Antes de que el tiempo tuviera nombre y la tierra conociera el sonido del viento, existía solo la voz de Dios. Una voz que no necesitaba eco para ser eterna. Fue en ese silencio sagrado donde todo comenzó. El libro de Génesis no es solo el principio de la creación, es el principio de la historia humana, el inicio del propósito divino, y el escenario donde el cielo y la tierra se encuentran para siempre. En sus páginas se revela cómo el Creador forma la luz con palabras y moldea al hombre con sus manos. Pero también nos muestra el precio de la desobediencia, el poder de la fe y la fidelidad de un Dios que nunca olvida su promesa. Antes de que hubiera luz, sonido o movimiento, antes de que existieran los hombres, los árboles, los mares o los pájaros, había solo un vasto vacío. Y en ese abismo sin forma ni color, la voz de Dios resonó con poder. No fue un grito ni una palabra común, fue un decreto eterno que rompió la nada y dio origen a todo. Sea la luz, dijo el Creador, y la luz fue. No la luz del sol aún, sino una claridad pura, una separación entre el día y la noche, entre lo visible y lo oculto. Desde el primer aliento de Génesis, Dios se presenta como un ser que ordena y crea, no con manos ni herramientas, sino con palabras. La tierra en ese momento estaba desordenada y vacía. No tenía forma ni propósito. El término desordenada en el hebreo original implica un caos, una falta de estructura. Y el vacío no era solo ausencia de materia, sino ausencia de sentido. Pero sobre esa nada, el Espíritu de Dios se movía. No de forma inquieta ni desordenada, sino como quien se prepara para una gran obra. Esa presencia flotante es la señal de que algo majestuoso está por comenzar. Dios, en su infinita sabiduría, separó el cielo de la tierra. Llamó al cielo expansión, lo que en hebreo se conoce como raquía, una palabra que implica algo extendido, como una cúpula. Era el espacio donde las nubes habitarían, donde el sol y la luna danzarían, donde las aves volarían. Luego, juntó las aguas debajo del cielo para que surgiera la tierra seca. A esa tierra la llamó tierra, y a las aguas, mares. Todo tuvo nombre, todo recibió identidad. La tierra, que hasta ese momento era solo un espacio seco, comenzó a vestirse de verde. Brotaron árboles, arbustos, frutos, semillas. Y cada uno se multiplicaba según su especie. Este detalle es fundamental, todo fue creado con orden. Nada fue fruto del azar. Cada planta llevaba dentro de sí la capacidad de reproducirse. El principio de la vida se estableció así, con lógica, con propósito. Entonces Dios creó las lumbreras, el sol para el día, la luna para la noche. No solo para alumbrar, sino para marcar los tiempos, las estaciones, los años. El universo fue ajustado con precisión. El sol no está allí por casualidad, sino como un marcador del ritmo de la creación. La luna no es un adorno, es un reloj nocturno que acompaña el paso del tiempo. Después, las aguas comenzaron a llenarse de vida. Peces grandes y pequeños comenzaron a nadar en los mares recién formados. En el cielo, aves de toda clase comenzaron a volar. La vida se expandió por el aire y por el agua. Y todo era bueno. Esta frase se repite muchas veces en Génesis, y vio Dios que era bueno. El bien no es un concepto abstracto en la Biblia, es lo que cumple su propósito divino. Los animales terrestres fueron creados después, bestias grandes y pequeñas, reptiles, mamíferos, todo según su especie. Pero entonces, llegó el punto culminante. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. No fue una creación común. Fue un acto deliberado. El hombre no es producto de una evolución sin sentido, es fruto de un deseo divino. La imagen de Dios no significa que el hombre se parezca físicamente a él. Dios es espíritu. Significa que el hombre tiene la capacidad de razonar, de crear, de decidir, de amar. El ser humano fue hecho con conciencia, con alma, con libre albedrío. Fue puesto sobre la creación como administrador, no como dueño absoluto, sino como mayordomo. Dios formó al hombre del polvo de la tierra. No usó oro ni piedras preciosas. Usó polvo, lo más común. Pero luego sopló en su nariz aliento de vida. Ese soplo es el espíritu, la esencia de Dios en el hombre. Y el hombre se convirtió en un ser viviente. Su vida no proviene solo de la materia, sino del espíritu que Dios colocó en él.
Luego, Dios plantó un huerto en Edén. Edén significa deleite, placer. Era un lugar hermoso, lleno de árboles agradables a la vista y buenos para comer. En medio del huerto puso dos árboles especiales, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El primero representaba la inmortalidad, la conexión perpetua con Dios. El segundo, la capacidad de elegir entre obedecer o desobedecer. Dios le dio al hombre una misión, labrar y guardar el huerto. Y una advertencia, no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que lo hiciera, moriría. Esta muerte no era solo física, sino espiritual. Una separación de Dios. El hombre fue creado libre, pero con límites. Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y decidió hacerle una ayuda idónea, alguien semejante a él. No un sirviente, ni una copia, sino un complemento. Formó a la mujer a partir de una costilla del hombre. La Biblia no dice que fue hecha de su cabeza, para que lo dominara, ni de sus pies, para que fuera pisoteada. Fue hecha de su costado, cerca del corazón, como compañera. El hombre, al verla, dijo: «Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne». La reconoció como parte de sí. El matrimonio fue instituido desde ese momento como la unión de dos en uno. Y ambos estaban desnudos, sin vergüenza. No porque no supieran, sino porque no había malicia. La inocencia reinaba. Pero el enemigo apareció. La serpiente, más astuta que todos los animales, habló con la mujer. Cuestionó lo que Dios había dicho. Le sugirió que Dios no quería que ellos fueran como él. Y la tentación fue efectiva. Eva miró el fruto, lo vio agradable, codiciable. Lo tomó y comió. Luego, le dio a su esposo, y él también comió. Entonces se abrieron sus ojos, y se dieron cuenta de que estaban desnudos. La vergüenza entró. El pecado rompió la inocencia. Intentaron cubrirse con hojas, pero no podían cubrir su culpa. Se escondieron cuando oyeron la voz de Dios en el huerto. El pecado no solo rompe la relación con Dios, también produce miedo. Dios llamó al hombre: «¿Dónde estás?». No porque no supiera, sino para confrontarlo. Adán dijo que se escondió porque estaba desnudo. Y Dios le preguntó: «¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol?». El hombre culpó a la mujer. La mujer culpó a la serpiente. El pecado trajo división, acusaciones, distanciamiento. Dios entonces maldijo a la serpiente, dijo que se arrastraría y sería enemiga de la descendencia de la mujer. Pero también prometió que un día, un hijo de esa mujer aplastaría su cabeza. Esa fue la primera promesa de redención, la profecía de Cristo. A la mujer le dijo que tendría dolores en sus partos y que su deseo sería para su marido. Al hombre le dijo que la tierra sería difícil de trabajar, que comería con el sudor de su rostro, y que volvería al polvo. El pecado trajo sufrimiento, fatiga y muerte. Luego, Dios hizo túnicas de piel para cubrir a Adán y Eva. Ya no eran suficientes las hojas. La piel implicaba un sacrificio. Por primera vez, hubo muerte para cubrir pecado. Una señal de lo que vendría siglos después, el sacrificio de Jesús. Dios los expulsó del Edén. No por castigo solamente, sino para que no comieran del árbol de la vida en ese estado de pecado. Colocó querubines, ángeles guardianes, con una espada encendida para guardar el camino al árbol. La humanidad había sido separada de su origen, pero no olvidada. Así termina la primera parte del Génesis, con una mezcla de belleza y tragedia. El cielo y la tierra unidos por un instante, y luego divididos por la desobediencia. Pero la historia apenas comienza. Porque aún en el juicio, Dios deja una promesa viva: la salvación vendrá. La luz que brilló en el principio no ha sido apagada. Solo está esperando su momento para regresar con más fuerza. Después de ser expulsados del Edén, Adán y Eva comenzaron una nueva vida fuera del paraíso. Ya no caminaban con Dios en la brisa del día, ni disfrutaban del fruto sin esfuerzo. El mundo ahora estaba marcado por el sudor, la fatiga y la nostalgia de lo perdido. Sin embargo, aún quedaba una chispa de esperanza. Eva, al quedar embarazada y dar a luz a su primer hijo, lo nombró Caín, que significa adquirido o poseído, creyendo tal vez que él sería el cumplimiento de la promesa:
el descendiente que aplastaría a la serpiente. El nacimiento de Caín no solo representó el inicio de una nueva generación, sino también el primer gran acto de fe en medio del exilio. Poco después, Eva dio a luz a otro hijo, Abel. Caín se convirtió en agricultor, cultivando la tierra maldita, y Abel en pastor de ovejas, cuidando lo que era más dócil y móvil. Ya desde su juventud, ambos hermanos representaban caminos distintos, oficios distintos y, pronto, actitudes muy distintas ante Dios. Llegó el momento en que cada uno llevó una ofrenda a Dios. Caín ofreció del fruto de la tierra, mientras Abel ofreció lo mejor de sus ovejas, de sus primogénitos y de su gordura, lo más selecto. Esta diferencia no estaba solo en el tipo de ofrenda, sino en la intención del corazón. Abel ofreció con fe y reverencia. Caín, por obligación o costumbre. Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no a la de Caín. No porque despreciara los frutos de la tierra, sino porque vio la actitud del corazón detrás de cada regalo. Caín se llenó de ira. Su rostro cambió, reflejando enojo y frustración. Dios, como un padre que corrige con amor, le habló: ¿por qué te has ensañado? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Dios le ofrecía otra oportunidad. Le advirtió que el pecado estaba a la puerta, deseando dominarlo, pero que él podía dominarlo. Era un llamado al arrepentimiento, a la reflexión. Pero Caín no escuchó. Llamó a su hermano al campo y allí, en el silencio de los arbustos, lo mató. Fue el primer asesinato en la historia de la humanidad. El primer derramamiento de sangre entre hermanos. El pecado que había entrado en el Edén ahora se manifestaba con violencia. La tierra, que ya estaba maldita, ahora se manchaba con sangre inocente. Dios, como lo hizo con Adán, volvió a hacer una pregunta no para obtener información, sino para confrontar el corazón: ¿dónde está Abel, tu hermano? Caín respondió con indiferencia y arrogancia: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Esta respuesta mostró no solo culpa, sino dureza. El pecado no había sido solo una acción, era ahora una actitud permanente. Entonces Dios pronunció juicio sobre Caín. La tierra no volvería a darle fruto, y sería errante y extranjero en ella. Caín, al escuchar esto, se angustió. No mostró arrepentimiento, sino miedo por su castigo. Temía que cualquiera que lo encontrara lo matara. Dios, aún en su juicio, mostró misericordia. Puso una señal en Caín para que nadie lo matara. La marca no fue una maldición, sino una protección. Caín salió de la presencia de Dios y se fue a vivir a la tierra de Nod, que significa errante. Allí tuvo un hijo llamado Enoc, y edificó una ciudad, a la que puso el nombre de su hijo. A través de su descendencia comenzaron a surgir otros nombres y oficios. Jubal fue el padre de los que tocan instrumentos. Tubal-Caín fue artífice de herramientas de bronce y hierro. Aunque estaban lejos de Dios, la cultura y la civilización crecían. Pero entre la descendencia de Caín también surgió Lamec, quien tomó 2 esposas y mató a un hombre, jactándose de ello. Lamec no solo repitió el pecado de Caín, sino que lo celebró. Dijo que si a Caín se le protegía 7 veces, él merecía 70 veces 7. El pecado se había multiplicado. La violencia ya no se ocultaba, ahora se proclamaba con orgullo. En medio de esta oscuridad, Adán y Eva tuvieron otro hijo, Set. Su nombre significa designado o sustituto. Eva dijo: Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Set no era solo un hijo más, era la restauración de una línea. Y de Set nació Enos. Y fue entonces cuando los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Un despertar espiritual se inició en medio del caos. Con Set comienza una genealogía distinta. El capítulo 5 nos introduce al libro de las generaciones de Adán. Esta sección, a menudo ignorada, es en realidad una línea de esperanza. Cada nombre, cada edad, cada hijo representa un hilo de redención. No son solo datos, son piezas de un plan mayor. Adán vivió 930 años. En ese tiempo vio generaciones crecer y multiplicarse. Luego murió, cumpliendo la palabra de Dios: el día que del comieres, morirás. No fue inmediato, pero la muerte llegó. El pecado había tenido su efecto. Pero en medio de esta cadena de nacimientos y muertes,
aparece una figura que rompe el patrón, Enoc. Enoc, descendiente de Set, caminó con Dios. No fue solo un hombre bueno. Fue un hombre en comunión constante con el Creador. En un mundo que se alejaba más y más, él decidió acercarse. Y Dios, en un acto extraordinario, lo llevó sin que viera la muerte. Enoc no murió. Fue trasladado. Fue un anticipo de lo que Dios haría con aquellos que creen en él. El mensaje de Enoc, aunque breve, es poderoso. En medio de un mundo torcido, se puede caminar con Dios. Se puede vivir diferente. La genealogía continúa con Matusalén, el hombre que vivió más años, 969. Su nombre es también profético. Su muerte marcaría el inicio del diluvio. Así, incluso los nombres cargaban profecía. Luego nació Lamec, quien tuvo un hijo llamado Noé, diciendo: «Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo». Noé sería el puente entre un mundo que se destruye y otro que sería restaurado. El nombre Noé significa descanso. En un mundo agotado por el pecado, Dios estaba preparando un descanso. Así, los capítulos 4 y 5 revelan dos caminos. El de Caín, que se aleja de Dios y construye sin comunión. Y el de Set, que mantiene la línea de la fe, la oración y la esperanza. Son dos linajes, uno que representa el orgullo humano, y otro que encarna la humildad del que invoca a Dios. El capítulo 5 termina con Noé y sus hijos, Sem, Cam y Jafet. Con ellos, el escenario está listo para un nuevo capítulo en la historia humana. Pero antes de avanzar, es necesario mirar lo que se ha sembrado: muerte, violencia, pero también fe y promesa. El mundo, aunque caído, aún está en manos de Dios. Cada nombre en esta genealogía no es una sombra, es un testigo. Testigos de que el pecado avanza, pero la gracia también. Que aunque el hombre se aleja, Dios sigue obrando. Que en la oscuridad más profunda, aún puede haber un Enoc que camina con Dios. La historia del Génesis, hasta aquí, es una danza entre juicio y misericordia. Entre caída y restauración. Es la historia de cada uno de nosotros, capaces del mal más profundo, pero también llamados a una comunión más alta. Caín y Enoc viven en el corazón de todos. La pregunta es, ¿a quién estamos siguiendo? Porque no basta con haber nacido de Adán. La verdadera herencia está en seguir el camino de los que invocan al Señor. De los que, como Enoc, no se conforman con sobrevivir, sino que caminan con Dios hasta el final. Con el paso de las generaciones, lo que comenzó como una chispa de desobediencia en el Edén se transformó en una llama incontrolable. La humanidad, en vez de buscar a Dios, se entregó a su propio deseo. Lo que antes era comunión se convirtió en rebelión. La tierra, que había sido creada para reflejar la gloria del Creador, se llenó de violencia, injusticia y corrupción. Los pensamientos del hombre eran de continuo al mal. No había espacio para la reflexión, ni lugar para la verdad. Todo lo bueno parecía haberse desvanecido, y el cielo miraba con profundo dolor. La Escritura describe ese dolor con palabras que estremecen: «Le pesó a Jehová haber hecho al hombre la tierra, y le dolió en su corazón». Esta no es una confesión de error divino, sino una expresión del sufrimiento de un Dios que ama profundamente a su creación. Verla destruida por su propia mano era una tragedia insoportable. No se trataba solo de acciones externas, sino de una corrupción interna, de una humanidad que había perdido el rumbo por completo. Pero en medio de ese escenario devastador, surge un nombre distinto: Noé. Un hombre justo, perfecto en sus generaciones, que caminaba con Dios. Esas palabras, tan sencillas, lo separan del resto. En un mundo donde todos vivían para sí mismos, Noé eligió caminar en dirección contraria. En medio del ruido de la maldad, escuchó la voz del cielo. Y obedeció. Esa obediencia, silenciosa y firme, sería la tabla de salvación para toda la humanidad. Dios se reveló a Noé con una advertencia y una instrucción. Le dijo que el fin de toda carne había llegado, porque la tierra estaba llena de violencia. El juicio vendría en forma de un diluvio, una gran inundación que borraría toda criatura viviente. Pero Dios no solo anunció destrucción. También ofreció un plan: construir un arca. Un gran barco que salvaría a Noé,
su familia y a una pareja de cada especie animal. El arca no era una barca común. Tenía dimensiones exactas, 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto. El codo era una medida de la época, aproximadamente medio metro. Así que el arca medía cerca de 150 metros de largo. Era una estructura gigantesca, de 3 pisos, hecha de madera de gofer, una madera resistente y flexible, adecuada para soportar el peso y la humedad. Noé obedeció sin objeciones. No pidió pruebas ni garantías. No cuestionó la locura de construir una embarcación en medio de la tierra seca, en tiempos donde nunca antes había llovido. Simplemente creyó. Cada martillazo que daba en la madera era una declaración de fe. Cada clavo era una predicación silenciosa a un mundo que se burlaba de él. Los días pasaban, y el arca iba tomando forma. La gente lo veía y reía. ¿Cómo puede un anciano hablar de agua que cae del cielo? ¿Qué es eso de un juicio divino? ¿Dónde está ese Dios que nunca vemos? Pero Noé no detuvo su labor. Sabía que el juicio no depende de la aprobación del mundo, sino de la fidelidad de Dios. Su mensaje era claro: viene algo que no entienden, pero que es real. Llegó el día señalado. Dios mandó a Noé a entrar en el arca con su esposa, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y sus esposas. También debían entrar los animales, 2 de cada especie, macho y hembra. En el caso de los animales puros, los usados para sacrificios, llevaría 7 parejas. Dios mismo los guió hacia el arca. Noé no tuvo que salir a buscarlos. Era la creación obedeciendo al Creador, mientras la humanidad se resistía a la salvación. Antes de cerrar la puerta, Dios le dio un último aviso: en 7 días comenzaría a llover. Por primera vez en la historia, el cielo se abriría para derramar agua sobre la tierra.